El centro de masa se refiere al punto donde se concentra toda la masa de un objeto, y el centro de gravedad se refiere al punto donde actúa la fuerza gravitatoria neta. El centro de masa y el centro de gravedad son conceptos relacionados, pero que son distintos en el contexto de la física. Para aclarar el concepto, vamos a calcular el centro de masa y gravedad de la siguiente figura. Aquí podemos ver que tenemos una figura que no es simétrica. Para poder calcular el centro de masa y gravedad, vamos a separar esta figura simétrica a figuras simétricas que se pueden calcular con su fórmula. Ahora vamos a calcular las áreas de cada una de las 4 figuras simétricas. Para ello vamos a utilizar las siguientes medidas. Aquí tenemos este espacio de 6, aquí fue dividido de 2 en 2, acá esta medida es de 2, la base de mi rectángulo es 3, acá se suma 4 más 1 más 1 que me daría 6, y este espacio que podemos encontrar entre el círculo y uno de los lados de mi rectángulo es 1,5. Vamos a empezar calculando mi figura número 1, que sería mi semicírculo. Para ello utilizamos la siguiente fórmula. La área de mi semicírculo es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. 3.14 por el radio de mi semicírculo. Si sumamos 6 más 3 y dividimos para 2, me daría 4,5 al cuadrado sobre 2. Y obtenemos la respuesta de 31,79. Vamos a continuar con mi figura número 2, que sería mi rectángulo. La fórmula para poder calcular esta figura es base por altura. Podemos ver aquí en mis medidas que la base es 3 y mi altura, si tomamos en cuenta la suma de toda esta línea de aquí, sería 6, que me da 18. Continuamos con mi tercera figura, que sería el área de mi cuadrado. La fórmula del área del cuadrado es lado por lado. Sería 2 por 2, 4. Continuamos con el área de mi cuarta figura, que sería la de mi círculo. La fórmula sería pi por radio al cuadrado. Aquí cabe recalcar que ya no es para 2, porque aquí dividimos únicamente porque es mi semicírculo, pero como es un círculo completo ya no hace falta dividir. 3.14 por 0,5, porque como podemos ver aquí, mi diámetro de este círculo es 1. Si 1 dividimos para 2, me da 0,5 al cuadrado. Mi resultado es 0,78. Todas las áreas que calculamos la vamos a pasar a la siguiente tabla, en su respectivo orden. El área de mi semicírculo, el área de mi rectángulo, el área de mi cuadrado y el área de mi círculo, con la única diferencia de que el área de mi cuadrado y de mi círculo le pongo en negativo. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, de toda mi figura asimétrica, justo aquí podemos ver un corte en mi semicírculo que corresponde a mi cuadrado. Y acá en el círculo podemos ver que también está hueco en el rectángulo. Es porque aquí podemos ver una figura hueca y una figura aquí recortada. Por esta razón es que restamos.
Ahora voy a ubicar la figura asimétrica en el plano cartesiano. Aquí tenemos Y, el punto 0, y acá se encuentra ubicado X. Para poder calcular los centros de masa de cada una de mis figuras hay que hacer lo siguiente. En el semicírculo, para poder calcular el centro de masa de X y Y, se realiza de la siguiente forma. Aquí podemos ver que en mi eje X, el centro de masa coincide con el radio de mi semicírculo. Acá en el eje Y se utiliza la siguiente fórmula: 4 por R sobre 3pi. Pasemos a mi rectángulo. En el rectángulo, en el eje X, lo que tenemos que hacer es dividir la base para 2 y en el eje Y, la altura para 2. En mi cuadrado, para calcular el centro de masa de mi cuadrado en el eje X, hay que hacer lo siguiente. La base, que sería este lado de mi cuadrado, se divide para 2. Y en el eje Y, que sería la altura, este lado de aquí de mi cuadrado, también se divide para 2. Pasemos a mi círculo. En el círculo, en el eje X podemos ver que coincide acá justo con el radio de mi círculo. Y en el eje Y lo mismo, también coincide con el radio de mi círculo. Continuamos en estas dos columnas calculando lo que sería X por A y Y por A. X 4,5 por A 31,79 me da 143,05. X 7,5 por A 18 me da 135. X 3 por A, que sería menos 4, me da menos 12. X, que tengo 8 por A, menos 0,78, es igual a 6,24. Ahora en Y. Y, 7,9 por A, 31,79, me da 251,14. Y, 3 por A, 18, me da 54. Y, 7 por A, menos 4, me da menos 28. Y, 4,5 por A, menos 0,78, me da 3,71. Ahora procedemos a realizar las sumatorias en lo que sería A, el área, en X por A y en Y por A. Sumando 31,79 más 18, como estas dos figuras que tengo aquí son huecas, como ya dije antes, el semicírculo está cortado y en el rectángulo es un círculo hueco, se restan. Entonces, 31,79 más 18 menos 4 y menos 0,78 me da 45,01. Ahora en mi siguiente columna, 143,05 más 135 menos 12 y menos 6,24 me da 259,81. Ahora, en Y, 251,14 más 54 menos 28 y menos 3,51 me da 273,63.
Para sacar el centro de gravedad de toda mi figura asimétrica, se aplica la siguiente fórmula en X y en Y. La fórmula es la siguiente. La sumatoria del área por X sobre la sumatoria del área, que es 259,81 para 45,01, que es la sumatoria del área, me da igual a 5,77. En Y, la sumatoria del área por Y sobre la sumatoria del área, que sería 273,63 para 45,01, que es igual a 6,08. Espero que se haya comprendido de mejor manera este tema, que son centros de masa y gravedad. Muchas gracias por su atención y nos vemos.